Buenos días, bienvenidos a esta entrevista, esta charla que es parte de las GS1 Argentina Healthcare Session 2024. En esta oportunidad invitamos a la empresa Syntex y a la empresa Arbiscan para que nos cuenten acerca de un novedoso sistema de control de inspección de empaque. Pero para comenzar les voy a pedir a Mariano y a Vicky, por favor, preséntense y cuéntenos qué hacen en sus compañías. Bueno, muchísimas gracias por la invitación en primer lugar. Bueno, yo soy Victoria Bay, soy farmacéutica, trabajo en la industria desde hace casi 20 años y en Syntex desde hace 12. Actualmente tengo a cargo la dirección de control de calidad y de investigación y desarrollo y la dirección técnica. Y bueno, como directora técnica, mi responsabilidad principal es asegurar que los productos que sean comercializados cumplan con los estándares de calidad regulatorios y satisfagan las necesidades del mercado. Y bueno, Arbiscan, como parte de la cadena de control, fue una incorporación bisagra en todo lo que es este proceso. Bueno, Mariano, contanos un poco de vos y de Arbiscan. Te cuento, gracias Mario, gracias por este espacio, por la invitación a hablar de industria, de procesos, de diferentes cosas que a nosotros nos apasionan. Para la audiencia, mi nombre es Mariano Acosta y tengo la suerte de liderar esta compañía, Arbiscan, con gente muy apasionada y que tenemos un propósito muy claro. Arbiscan nace a partir de una necesidad de la industria, ¿sí? De controlar un proceso muy crítico, que es la inspección de empaques, y en esa aventura de tratar de resolver un problema que tiene la industria hace más de 100 años, es que nace Arbiscan y utilizamos tecnología para resolver ese proceso de inspección, tratando de evitar errores, evitar incidentes de calidad, evitar el tan temido recall de mercado, y eso es lo que nos apasiona y a eso nos dedicamos. Y Vicky, ustedes hace aproximadamente 4 años que lo implementaron. Bueno, la toma de decisión a la hora de adquirir tecnología por parte de los laboratorios, digamos, la oferta es muy amplia porque hay un montón de cosas que permanentemente ustedes están queriendo mejorar. Y la tecnología siempre está ahí y hay una gran oferta. Digo, ¿por qué decidieron empezar por esto? Bueno, tampoco necesariamente empezar por esto, pero sí adquirir esta tecnología. ¿Y cómo era antes el proceso, antes de empezar a hacer este control de inspección de artes? Bien, bueno, Syntex comercializa sus productos en más de 40 países, con lo cual para nosotros siempre se presentó como un gran desafío el control del packaging, porque para un mismo producto, dependiendo del mercado donde se venda, debe cumplir diferentes requerimientos, ya sea de diseño gráfico, eso implica diferentes tipos de tipografías, colores, logotipos y todo lo referido a la información del producto. Dependiendo del país, hay diferentes requerimientos legales y regulatorios y cada packaging es un mundo diferente. Entonces nos encontramos con el desafío de tener que tener un sistema de control muy seguro para evitar, en primer lugar, tener los famosos rechazos en línea, ¿sí? Si no son detectados durante el control de calidad del laboratorio, eso implica tener líneas paradas a la espera de una resolución, o peor aún, que no se rechace en línea y que el problema sea detectado una vez que el producto está en el mercado, con lo que eso implica reclamos y bueno, ¿no? El riesgo de tener un recall. Entonces, bueno, se nos presentó la oportunidad de conocer Arbiscan y bueno, nos resolvió justamente este problema por tener una herramienta tecnológica que, si bien no es infalible, supera en creces la eficacia del ojo humano. Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Digo, ¿cómo lo hacían antes? Porque digo, esta gran cantidad de datos, de información, de datos de arte que tiene un producto, ¿qué lo controla una persona en la línea? Una persona, con todo lo que eso implica. Y la persona lo que tenía eran varias herramientas, por ejemplo, para hacer el control de la información utilizaba una filmina,
para hacer el control del color, una guía de patrones de color, y para hacer el control de las medidas, una regla milimetrada. Y con eso trabajaba con cada ingreso de estuches, prospectos, etiquetas, bolsas preimpresas, controlando manualmente cada uno de ellos. Entonces, fue como fue un Cambio de cambio calidad. completamente radical en lo que se refiere al control del packaging, porque antes la herramienta de control era la persona, ¿sí? Con todo lo que eso implica, porque no nos olvidemos que la persona comete errores. Hay un factor que no lo puede tener bajo control. Y además el estrés que sufre esa persona, que de su veredicto de aprobado o rechazado, puede llegar a traer un montón de consecuencias nefastas. Me imagino la presión del recurso que tiene que estar 8 horas en la línea de producción, controlando, viendo y confiando en su atención. Exactamente. O sea, nosotros sabemos que el ser humano tiene la capacidad de perder la atención en algún minuto y que eso, sin lugar a duda, puede traer un error. Exacto. Y además, la incorporación de una herramienta tecnológica hizo que el elemento de control dejara de ser la persona, lo tomó esta herramienta, este sistema, y la persona adoptó un rol de análisis crítico de la información que la herramienta aportaba. Entonces también ese cambio de rol le generó valor agregado a la persona que estaba haciendo esa actividad. Pasó de ser la regla, pasó de ser la filmina, a tener el criterio suficiente para evaluar la información y el resultado que el sistema le estaba dando en cada análisis. Ok. Si vos le tendrás que explicar algo a alguien, Mariano, de forma simple, ¿en qué consiste un sistema de inspección automatizado como este? ¿En qué consiste? Ok, voy a tratar de simplificarlo para no entrar en tecnicismos, pero te voy a explicar primero el proceso, cómo se hace con el ojo humano, tal cual lo conocemos. El proceso parte de una definición de cada compañía, ¿sí? Cuando uno necesita volcar un producto al mercado, ya sea un producto farmacéutico o un producto, un alimento, una bebida, intervienen un montón de áreas, ¿sí? En la definición de ese arte. Ese arte interviene calidad, regulatorio, diseño, marketing, packaging. Son un montón de actores que cada uno pone su granito de arena y definen un estándar, ¿sí? Una vez que cada área concluye su proceso, se termina con un estándar patrón que finalmente es el que va a ver el consumidor en una farmacia, en una góndola. Vamos a llegar al producto final. Entonces es muy importante esa definición. Y tiene características especiales, porque tiene texto por todo lo regulatorio, va a depender el país destino, qué tipo de texto tiene, qué tipografía, qué idioma. Además tiene componentes estructurales, ¿sí? Porque tiene que proteger a lo largo de la supply chain todo el producto, y además componentes estéticos, ¿sí? Los equipos de diseño y de marketing ponen mucho foco en las marcas, en los colores. Entonces, esa definición del estándar es muy importante, involucra a muchas personas en la organización y es, como a veces decimos nosotros, una de las pocas materias primas que uno genera, ¿sí? Porque parte todo en la organización que está creando ese arte, que va a ser distribuido a miles y millones de personas a lo largo de su vida útil. Entonces tenemos ese primer componente, que es el arte patrón, ese patrón estándar. Eso es previo a que sea impreso ese arte. Luego va a pasar por un proceso de impresión, de fabricación en un impresor, ya sea packaging primario, secundario, terciario. Como resultado de eso, la planta va a recibir ese material impreso. Y hay una persona, como contaba Vicky recién, que se enfrenta a tomar ese empaque y a empezar a leer letra por letra, palabra por palabra. Esa persona es la que tiene que garantizar que eso que está recibiendo en miles de unidades de un lote, ¿sí? Porque el analista toma una muestra o toma la cantidad de muestras de acuerdo a la QL que tenga definido internamente.
Él tiene que tomar uno y comenzar a leerlo, ¿sí? Es un proceso crítico. Si a esa persona se le pasa algo porque no coincide con ese estándar, va a haber problemas aguas arriba, ¿sí? Y cuanto más lejos sea detectado el problema, va a ser más grave. Entonces, ese proceso visual tradicional, digamos, ocurre con el componente A, que es el estándar patrón, y con el componente B, que es una muestra. La persona se enfrenta a esa lectura. Ahora te explico de qué se trata la visión artificial. Básicamente operamos con dos imágenes, ¿sí? Lo que hacemos a ese estándar patrón que tenemos, que a veces es un primer pie de máquina, a veces estándar físico, se digitaliza en un escáner, ¿sí? Un escáner convencional como los que conocemos. Y esa muestra que estoy recibiendo de un lote que ha sido impreso, también lo digitalizo. Entonces, paso del control convencional del ojo humano a tener dos imágenes. Pero ahora le doy la tarea a un algoritmo. Esas dos imágenes, el algoritmo se va a ocupar de colocarlas y superponerlas, trasladarlas, rotarlas, hacer toda la transformación que sea necesaria. Y una vez que las tenga exactamente superpuestas, el algoritmo va a empezar a controlar píxel por píxel. Y se va a asegurar de controlar todo un arte entero, ¿sí? Entre 10 y 20 millones de píxeles va a tener cada arte y va a verificar cada punto y cada coma que tenga el arte, asegurando que el texto, el dimensional, el color, todos los parámetros que un analista se enfrenta a controlar estén controlados, que no se les pase un punto ni una coma, un código de barra, un código QR, que verifique absolutamente todo. La tecnología hace eso que el ser humano no puede hacer. Hacer una inspección a detalle y tan exhaustiva es imposible para el ser humano, ¿sí? No porque el ser humano sea incapaz, sino porque tenemos una capacidad diferente. El cerebro procesa información muy rápido y seguramente viste esa imagen que tiene palabras que están mal escritas, pero la primera sílaba y la última coinciden, están en buen orden. Uno tiene la capacidad de leer y hacer entendible ese texto. Eso es porque nuestro cerebro, afortunadamente, resuelve problemas. Cuando se enfrenta a un problema, lo resuelve una y otra vez. Esa capacidad es genial para que podamos vivir el día a día y desenvolvernos en todo lo que hacemos, en lo cotidiano, y resolver en las compañías los problemas que resolvemos todos los días. Sin embargo, cuando yo me expongo a la tarea de inspección de packaging, te juega en contra de alguna manera. Es un gol en contra, ya empiezo en desventaja. Claro, porque empezás a dejar de ver los errores porque tu cerebro completa esa información. Me lo completa y me hace que un error no sea visible para mí, ¿sí? Pero ese empaque va a terminar distribuido, va a ser primero envasado el producto y va a ser distribuido en N cantidad de países o en mercados locales, pero van a ser muchos ojos los que van a estar mirando ese empaque. Sin embargo, esa persona tiene una responsabilidad enorme. Nosotros los llamamos los héroes anónimos a los inspectores de empaque, porque se los reconoce solo en los malos momentos cuando se le escapó algo, digamos. Pero tienen una tarea que es realmente desgastante, es muy tediosa, y la tecnología lo que permite ahora es hacer esa actividad que es prácticamente inhumana, de comparar dos imágenes y puede leer un punto o una coma en menos de 4 segundos. Entonces, la tecnología de visión artificial es paradójico, pero le está devolviendo la humanidad a las personas, porque deja a la persona liberada de esa tarea que es absolutamente rutinaria, tediosa, y es de las peores cosas que uno puede hacer dentro de una planta, es poner su vista cuando somos ya más 40, usamos lentes y nos cuesta más todavía. Deja eso de lado y se lo delega a un algoritmo que se lo resuelve en 4 segundos y la persona es la encargada de tomar decisiones. Ya no tiene la incertidumbre de si vio o no vio el error, sino directamente toma decisiones sobre los errores que le está mostrando el sistema que tiene ese empaque, y es muy importante el criterio de ese analista para saber si eso que está viendo es un error regulatorio que va a generar un impacto en la organización o es simplemente una manchita que puede dar con un visto bueno y puede aprobar para liberar ese lote y que se vaya a los depósitos esperando al momento, el día de mañana, envasar ese producto, manufacturarlo. Así que la visión artificial en este caso opera en un proceso
muy específico que complementa la habilidad humana para volverlos como profesionales mucho más valiosos. Y Vicky, me imagino que después de un tiempo tenían que evaluar la utilidad de este sistema. En hechos concretos, ¿en qué vieron la mejora? Bueno, no tenemos problemas, justamente lo que mencionaba al comienzo, de que algún desvío pase el control de calidad, la persona no lo detecte y después se encuentre en las líneas de producción. Eso se redujo. No tenemos reclamos debido a desvíos que también pasaron la producción y llegaron al mercado. Y obviamente se redujeron los tiempos de análisis, es decir, que además de bajar estos riesgos, logramos eficientizar el sector porque los tiempos de control bajaron hasta un 50%. Eso libera obviamente a las personas y la saca de lo urgente y las posiciona en un lugar de poder trabajar en lo importante y en un montón de cuestiones que siempre quedan relegadas porque en control de calidad los tiempos de análisis apremian siempre. Por otro lado, así como mencionaba al principio, que nosotros comercializamos en más de 40 países, nuestro packaging tiene una complejidad adicional que es el idioma. Nosotros tenemos packaging en español, brasilero, portugués, que si bien son parecidos, no son iguales, francés, alemán, neerlandés, finlandés, árabe, me estoy olvidando alguno más, y japonés. Entonces, la diversidad de idiomas hace que el proceso sea todavía más complejo y bueno, desde que tenemos el sistema implementado nunca hemos tenido problemas, ya te digo, por aprobar insumos con defectos y bajamos los tiempos de análisis. Y además, aumentar nuestro estándar nos obligó de una manera amigable a acompañar a nuestros proveedores también en esa mejora, porque una vez que empezamos a implementar el sistema, empezamos a rechazar un montón de material de empaque que a lo mejor antes era aprobado. Entonces, los proveedores eran los mismos, entonces tuvimos que acompañarlos a ellos también en levantar sus propios estándares y en algunos casos mejorar algunos procesos, ya sea productivos y de control. De alguna manera no solamente tuvo impacto en ustedes, sino aguas arriba en los proveedores de los materiales, sí, que de alguna manera se vieron obligados a mejorar. Exactamente. Porque antes errores que pasaban desapercibidos, ahora ya no. Exactamente. Y Mariano, digo, la incorporación de tecnología en las empresas a veces son, por el tema de inversión, la gente duda. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en avanzar o no con este tipo de tecnología? Es muy difícil. Primero los entiendo, ¿sí? Uno ante el cambio tiene miedo. Y normalmente hay restricciones presupuestarias, a veces restricciones tecnológicas para implementar cambios dentro de la organización. A veces uno está en una vorágine de trabajo. Los equipos de calidad, nosotros decimos que siempre están a 1 metro del piso porque es constante, es permanente atajar penales. Son el Dibu Martínez de los laboratorios y la industria. Definitivamente es su rol, atajan penales y mantienen las cosas dentro del control estadístico de procesos todo el tiempo. Es garantizar, ¿sí?, que los sistemas funcionen. Entonces, cuando uno habla de un cambio, bueno, da miedo, dan sensaciones encontradas y se suman el contexto y uno dice, bueno, si cambio voy a tener que hacer inversiones. Hoy creo que ese cambio es más doloroso quedarse parados que evolucionar y animarse y apostar a un cambio. Digo que es más doloroso porque hoy en día en una inspección de empaque, si yo detecto un error, algo se le pasa al analista, ¿sí? Yo voy a tener en los almacenes bombas por activarse tal vez, porque si yo aprobé algo que tiene un defecto, tal vez tengo suerte y se activa en línea de producción, ¿sí?
O tal vez pasa a línea de producción y se activa con el producto envasado. O tal vez no se activa ahí, se activa fuera de la planta, que ahí ya cambia la complejidad. Entonces, si se activa localmente es un problema y si se activa en una exportación es un problema más grande. Entonces, de acuerdo a cuán lejos esté del circuito productivo, la detección del error va a costar más caro, necesariamente. Entonces, hoy, quedarse con el método actual y asumir esos riesgos es muy peligroso, es costoso y es doloroso. Las últimas cifras de FDA al cierre del 2023 son alarmantes. Alimentos y bebidas tuvo otro récord por 5º año consecutivo en cantidad de recalls y en la línea farmacéutica cumplió un récord es la mayor cantidad de recalls en los últimos 10 años. Esos recalls tienen diferentes motivos, pero el principal es por rotulado. ¿Sí? Hay defectos ahí. Entonces las cifras siguen mostrando que es necesario cambiar. Hay algo ahí, hay un componente que se ha quedado atrasado. Entonces, cuando uno mira los procesos productivos, están como, en algunos casos, muy evolucionados. Y uno tiene resistencia a hacer esos cambios, pero a veces la tecnología y los procesos nos van ganando. Las demandas de las organizaciones son mayores, los consumidores demandan otras cosas, y lo que se nota es que los circuitos productivos tienen equipamiento que produce más rápido, que produce diferente tipo de materiales. Entonces todo eso se ha acelerado mucho. El cambio de empaques es permanente, ¿sí? En un laboratorio no es solo el estuche, sino también es el prospecto, es el film, son las etiquetas. Eso es permanente, el cambio constante. Sin embargo, este proceso de inspección de empaques hace 130 años que no evoluciona. Es uno de los pocos procesos que uno encuentra en la industria que no ha tenido ningún cambio. ¿Sí? Se sigue controlando con una regla metálica milimétrica, como decía Vicky. Se sigue usando la misma regla. Paradójicamente, todos los años los laboratorios reciben a una empresa que hace una certificación que garantiza que esa regla sigue midiendo lo que tiene que medir, ¿sí? Y emite un certificado. Tenemos una planta con la que nos reíamos porque me dicen, esta regla que tenemos acá hace 25 años que está siendo auditada y el proveedor firma un certificado de que no ha cambiado su medida. Seguimos haciendo cosas desde hace más de un siglo de la misma manera. Es uno de los pocos procesos que no ha evolucionado o que no había evolucionado, ¿sí? Ahora tenemos una alternativa de hacer cosas más inteligentes y de acompañar al resto de los procesos. Por eso calidad siempre está tan presionado. El error es inherente al ojo humano por su biología, así que el riesgo está latente. La oportunidad de hacer un cambio tiene más que ver con no si voy a cambiar o no. Me parece que la decisión que hay que tomar es cuándo va a ser el momento en que voy a cambiar, porque esto entiendo yo que va a ser inevitable. Wow. A ver, antes de comenzar la grabación, nos contabas que tuvieron una inspección de Europa. Sí. ¿Cómo les impactó tener este sistema implementado? Bueno, justamente en el 2022 recibimos una inspección de la Autoridad Sanitaria Francesa para la recertificación de la GMP europea y al momento de la evaluación del sistema de control del packaging nos consulta cómo hacíamos ese control y cuando le mostramos Arbiscan, el inspector quedó gratamente sorprendido, no conocía esa herramienta y nos pidió incluso que le mostráramos cómo funcionaba, las prestaciones que tenía y nos felicitó porque nos dijo que era una de las primeras veces que veía que un laboratorio incorporara una herramienta tecnológica para el control del packaging. Así que bueno, fue sumamente halagador para nosotros y nos resolvió ese punto de la inspección muy fácilmente, así que eso es una de las mejores. Bueno, qué bueno, ¿no? Porque uno siempre se está esforzando, los laboratorios siempre se están esforzando por hacer mejor las cosas que hacen o incorporar nuevas prácticas. Esta es una excelente buena práctica para poder incorporar. Totalmente. Bueno, y como última pregunta de cierre, hoy todo el sector de la salud está avanzando en una transformación digital. ¿Cómo creen que sus empresas están aportando esa transformación digital?
Bueno, en mi caso, como líder de un equipo de trabajo, yo creo que es importante transmitir que no hay que incorporar las nuevas tecnologías en las herramientas que se nos ofrecen y dejar de aferrarse a los métodos tradicionales, ¿sí? Y que un cambio de este tipo no reemplaza ni a los equipos, no reemplaza ni a las personas, al contrario, les cambia los roles, les permite tener un mayor valor a la actividad que desempeñan, motivan mucho porque todo lo que sea aprendizaje, el colaborador lo recibe de manera muy buena, porque es un aprendizaje que se lleva consigo en su carrera profesional. Y bueno, no hay nada mejor que tener un grupo de trabajo motivado y con ganas de implementar estas herramientas en pos siempre de la mejora continua, ¿no? Que es a lo que apunta la industria y las buenas prácticas de manufactura. Bueno, no sé si quieren agregar algo, no sé si hay alguna pregunta que capaz se nos quedó en el tintero. Mira, te diría que para sumar a la mirada de Vicky sobre transformación digital, creo que en principio veo tres grandes verticales que pueden decir que se están cambiando con esta transformación digital. Por un lado, es devolverle el tiempo a las personas, ¿sí? Tiempo que pasan buscando errores para un tiempo de calidad donde pasan a tomar decisiones sobre esos errores. Entonces, devolverle el tiempo a la industria me parece central. Y la transformación digital está permitiendo eso. Por otro lado, te diría, aunque parezca lejano, porque uno asocia humanidad y transformación digital, pareciera que fueran por carriles separados. Yo pienso que es todo lo contrario, ¿sí? Le devuelve un estado de bienestar a las personas, genera menos fricciones. Esto que contábamos de que cuando ocurre un incidente en una planta, de acuerdo al estadio donde ocurra, va a afectar a mucha gente. Cuando se dispara un proceso de estos, uno tiene un incidente de calidad, se afecta a todas las personas. Primero, porque hay que retornar el producto, se afecta la cadena comercial. A veces hay quiebres de stock que uno da y es reemplazado por la competencia. Así que imagínate que toda la dirección de la compañía está involucrada en esto y se arman comités de crisis ad hoc, ¿sí? Además, el equipo productivo pierde niveles de producción, afecta sus indicadores, pierde eficiencia. Si fuera un error por un defecto en el dimensional del empaque, a veces hasta genera atascos en la máquina e involucra mantenimiento, ¿sí? Si es un defecto que requiere la impresión inmediata, involucra compras, que tiene que interactuar con el proveedor rápidamente para restablecer ese empaque, involucra planning, porque acaba de cambiar todo el esquema productivo de la planta. Los indicadores de todos lados se afectan, principalmente el de calidad. Calidad pasa un momento espantoso, es un lugar donde nadie quiere estar. Si hablamos de incidentes, cuando hablamos de recall, ni en la facultad, en ningún lugar se suele tratar el tema, ¿sí? Pero es un lugar que te deja una cicatriz. De un recall nadie sale sin cicatrices. Es un evento realmente muy doloroso. Entonces, si estamos hablando que podemos controlar un proceso tan crítico, que hoy está siendo noticia por la cantidad de recalls que genera un problema no rotulado en empaque, y ese error lo podemos atajar en la base, ¿sí? Que es cuando la planta está recibiendo el material impreso por primera vez. Imagínate que todo esto que te acabo de narrar se evita, ¿sí? Entonces no afectan los indicadores de nadie, no generas discusiones entre las personas. A veces incluso los indicadores están asociados a bonos de las personas, ¿sí? Con lo cual muchas veces producción siente que calidad le está afectando y está dañando su área, digamos. Te podría contar N cantidad de historias de fricciones que se generan a partir de esto. Con esta tecnología estamos evitando eso, así que creemos que la transformación digital también incide en la relación con las personas. Y por último, como tercer vertical, te diría la trazabilidad, ¿sí? Yo paso de tener un esquema no trazable, algo en lo que yo simplemente
estoy inspeccionando, pero no tengo registro de qué controlé, qué no controlé, qué quedó adentro o afuera. Si encuentro un error, no está quedando documentado cuál es el error. Entonces estoy pasando de un mundo de incertidumbre, ¿sí? Porque los analistas, cuando controlan a ojo, sienten eso, ¿sí? En el estómago, si tenés oportunidad de conversar en las plantas con algunos de ellos, sienten muchos nervios, porque tienen una responsabilidad enorme. Si algo pasa, los van a venir a buscar a ellos, ¿sí? Entonces, se enfrentan a eso todos los días. Y el ojo es falible, entonces ellos saben que la posibilidad de fallar es inminente, es latente para ellos todos los días. Se concentran un montón, hacen un trabajo enorme. Entonces pasan de esa incertidumbre a tener certeza. Y ahí me parece que es donde la industria tiene un cambio profundo, ¿sí? Un beneficio automático, que es de pasar procesos con incertidumbre a tener certeza. Yo ya sé que no voy a tener errores. Al menos por el empaque no voy a tener que lidiar. Entonces tengo una producción segura. Y tener una producción segura en la industria lo cambia todo. Así que yo creo que la transformación digital tiene mucho para aportarle a la industria todavía. Muchísimas gracias por la participación. Este tipo de casos de éxito donde realmente se demuestra la transformación digital, desde que uno estamos convencidos de que aportan mucho a la industria y estamos muy contentos de haberlos tenido aquí a ustedes dos para compartirnos esta experiencia. Así que muchísimas gracias, y a ustedes que están viendo esta charla los invito a que sigan viendo el resto de las charlas que también están muy interesantes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.